Gracias. Pues continuamos ahora con la ponencia Agua, Tierra y Resistencia, conflicto social y lucha por los recursos naturales en el pueblo de San Nicolás Totolapan desde el Porfiriato. Perdón, es la tuya, perdón, sí. Bueno, la ponencia es El zapatismo y la lucha por la tierra en Totolapan, por el doctor Gerardo Camacho de la Rosa. Él es originario del pueblo de San Nicolás, hijo de ejidatario, se dedica al campo y es profesor de la UNAM, doctor en Ciencias Matemáticas y profesor de la Facultad de Ciencias. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Israel, que fue un poco accidentada la comunicación. Realmente cuando platicamos, pues me dio mucho gusto que se esté haciendo este tipo de investigación por gente que es de San Nicolás. Nosotros en el 2007, pues como algunos conocen, concluimos una investigación con un grupo de compañeros tratando de rescatar parte de la historia viva de San Nicolás y se logró publicar un libro que se llama Raíz y Razón de Totolapan, que se distribuyó de forma gratuita entre los ejidatarios. Y lo que hicimos o intentamos fue que por lo menos estuviera en las bibliotecas de la delegación entonces y de varias universidades. El libro se centra principalmente en la historia del zapatismo. Me parece que la forma en que se organizaron las ponencias fue la adecuada, ¿no? La revolución de 1910 es la conclusión de un proceso de despojo que sufrieron los pueblos de la región y del país en general. San Nicolás Totolapan no es la excepción. Y San Nicolás Totolapan en ese sentido también, cuando se da el movimiento armado, no es la excepción. San Nicolás se levantó en armas. Lo que nosotros hicimos fue una serie de documentación de los hechos de armas, de levantamiento armado en San Nicolás, y lo que encontramos es que las actividades guerrilleras de gente de San Nicolás empezó desde 1911, 1912. Y en 1914 toma una fuerza importante y ya en los informes del Ejército Federal y del Ejército Libertador del Sur empiezan a aparecer los nombres y los apellidos de los jefes zapatistas de San Nicolás Totolapan. Yo los invito pues a que revisen el libro para leerlo con detenimiento, están ahí las fuentes. Lo que quisiera ahorita, por ejemplo, más allá de pues de hablar de las cosas concretas, de cuando quemaron el pueblo, las ocasiones en que volaron el tren en la estación de Eslava, en la Vuelta del Pescado, en Joco, en el kilómetro 37, es que nosotros tenemos en nuestros apellidos gente que fue zapatista. En el archivo Genovevo de la O fue un jefe zapatista de los más importantes del Ejército Libertador, que era originario de un pueblo que se llamaba Santa María Huacatitlán, en Morelos. Él y Zapata iniciaron la revolución en esa región. Zapata después fue más famoso y todos ya lo conocen. Pero el jefe de la región, donde operaron los abuelos, los tíos, la gente de San Nicolás que se levantó contra la hacienda de Eslava, la hacienda del Arenal, estaban bajo las órdenes del general Genovevo de la O y de otro que también se llamaba Francisco Pacheco, que era de Huitzilac. Bueno, en el archivo de la Defensa Nacional y en el archivo de Genovevo de la O viene una lista de los que sobrevivieron a la guerra y que fueron zapatistas de San Nicolás. Regimiento González. Para esta época, 1921, Pablo Bertis, el general Pablo Bertis, ya había sido asesinado, posiblemente en un combate en la hacienda de Temisco, en Morelos, en 1914. Y el general Julián Gallegos había perdido una pierna y se había retirado del pueblo perseguido por los antiguos administradores de la hacienda de Eslava, que bueno, hay que decirlo, fue la familia Villavicencio, concretamente Jerónimo Villavicencio. El general Julián Gallegos se fue a vivir a un establo en el pueblo de Tlaltizapán y ahí falleció en la pobreza en 1927, 28 más o menos. No hay una fecha precisa. Bueno, Regimiento González, Coronel Juan González,
Coronel José Gallegos, Coronel Anselmo de la Rosa, Teniente Coronel Román González, José Hernández, Juan Tenorio, Mayor Guadalupe González, Plácido Castro, Jesús Carranza, Capitán primero Isidro Bertis, Graciano Martínez, Tomás Hernández, Bonifacio Casas, H. Abad, Capitán segundo Esteban Díaz, José González, Jacinto Méndez, Antonio del Olmo, Tomás Zamora, Teniente Pedro Sánchez, Teniente Julián Juanes, Teniente Jacinto Tagle, H. Abad, Subteniente Jesús Cuencas, Apolinar Jovíes, Doniciano Mendoza, Rafael Escobar, José Reza, Francisco Zavala. Soldados: Francisco Acosta, Manuel Fragoso, Cornelio González, Luis de los Santos, José Rosario, Seferino Olmos, Gil Gutiérrez, Emilio González, Amado Romero, Isabel de la Rosa, Vicente de la Rosa, Juan Castro, Benito Hernández, Gregorio Flores, Fernando Martínez, Miguel Aguilar, Prudencio Martínez, Wenceslao Espinosa, Macario Cortés, Pedro Iglesias, Luis Fuentes. Sargento primero: Isidro Miranda, Fortino Hernández, Francisco López, Fernando de la Rosa. Otros: General Pablo Bertis, muerto en campaña, él fue general de brigada. Está el general de división, general de brigada, general brigadier, perdón, Pablo Bertis fue general brigadier. General de brigada, o sea, segundo al mando, digamos, fue Julián Gallegos, Donizeto, por cierto. Este otro apellido es italiano, quién sabe por qué lo tenía por acá. Coronel Primitivo Gallegos, que fue hermano del general Julián Gallegos, y Manuel Gallegos, que fue un señor que vivió atrás de lo que eran los baños de Contreras. Ahí acabó refugiado porque lo persiguieron, y curiosamente, después de este proceso que nos narró el compañero anterior, los Gallegos tuvieron los títulos primordiales, y en la década de los 30, él los resguardó, y los resguardó en un pozo. Su casa está todavía ahí, está su familia. Los resguardó durante más o menos, ellos dicen, unos 10 a 15 años en un pozo. Es donde estuvo, para los que son mayores, el primer cine de Contreras, tal vez alguno recuerde. Ahí estuvo ese señor, Manuel Gallegos. Posteriormente, los títulos primordiales fueron regresados y se perdieron. Quien hizo el contacto fue un señor que se llamaba Ignacio Beltrán. Él era carbonero, y lo que cuenta la familia del señor Manuel Gallegos es que él bajaba, y ya en los últimos años de su vida el señor Manuel Gallegos dijo: yo no me puedo quedar con esto, lo tengo que regresar. Y el conducto fue el señor Ignacio Beltrán, que vivía aquí en la entrada de Chisto, tal vez algunos lo conozcan. Bueno, después de eso, los títulos se perdieron mucho tiempo, reaparecieron y han estado por ahí pululando, a veces sin mucha idea de qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, está también Felipe de la Rosa, Isaac Martínez, Nicolás Amaya, Juan Gallegos, Cirilo Gallegos, Victoriano Mendoza, Irineo Ortiz, Nicolás Mendoza, Herculano de la Rosa, Carlos Muciño, Andrés Gómez, Valentín Camacho, Manuel Camacho, que curiosamente ellos dos aparecen como parte de la escolta personal de Zapata en el año de 1914. No sabemos por qué andaban por allá, ¿sí? Pero fue en la guerra y murieron en campaña. Después está José Bertis, Coronel Epigmenio Enríquez, Ángel Ponce de León, Pedro Almeida, Lino Enríquez Nava, Pedro Vi, y uno que fue de la Magdalena. Todos estos fueron de San Nicolás, y lo pongo aquí porque es importante. Fue el primer gobernador zapatista de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que fue el general de división Vicente Navarro. Los menciono porque veo que hay gente de San Nicolás. Tal vez algunos reconozcan a personas que llegaron a escuchar por ahí, son sus tíos, son sus abuelos, son parientes de ustedes, y ahí están los apellidos. La cosa es que lo que yo quiero decir es que hay un proceso, como cuentan bien, que estuvo bien, muy bien las exposiciones, de despojo contra las tierras de San Nicolás. El pueblo se levanta en armas para pedir la restitución de esas tierras, perdón. Y entonces, en castigo
a esto, que lo mencionaba bien, es que en 1919 el poblado de San Nicolás Totolapan solicitó la restitución de las tierras comunales. Las tierras comunales no le fueron restituidas. El premio de consolación fue la dotación ejidal, que para los años más o menos 40, el ejido finalmente llegó a contar con aproximadamente 2.700 hectáreas, de las cuales muchas ya se perdieron. En el libro nosotros lo que hacemos es retratar la guerra, lo que muchos escucharon, cuando quemaron el pueblo, la historia del bebé tirado en un canal llorando, las muertes, el hambre, y todo esto se da en este contexto de la defensa de la tierra. San Nicolás necesitaba su territorio de vuelta, no se logró. Se dotó el ejido, y allí está el ejido. Y hay una tierra comunal que sigue en litigio y que está en riesgo. Y hay una tierra comunal que es Cazulco, que es Xixalpa, que es Nisihuiloyan, que es Cañada de Cuervos, que está en litigio, que ha estado en posesión de San Nicolás y que ahora está en peligro. Creo que tú vives en Cazulco, ¿no, Israel? Recientemente eso fue reconocido a la Magdalena. El agua del Potrero está dentro de lo que se le reconoció a la Magdalena. Tantos muertos, tantos años de guerra y de sufrimiento están en riesgo. Y lo único que nos va a quedar es lo poco que es elegido, porque ya es poco, ¿no? En ese sentido, la invitación es a la reflexión de lo que significó la revolución en San Nicolás, lo que significa para los que estamos ahora usufructuando la tierra, para los que somos vecinos. La gente de San Nicolás, del pueblo de aquí al centro, puede decir, bueno, yo no tengo parcela, yo no voy al monte, pero tienen agua de San Nicolás. La mayoría no tiene de Cutzamala. Y esa agua, como bien dicen, se produce en la parte comunal de lo que hicieron un muy buen recuento de los montes de San Nicolás y que están en riesgo. Yo quiero nada más concluir con lo siguiente. Un poco en la idea de Israel, mi intuición me dice que en julio de 1535, los naturales o habitantes originarios de Totolapan levantaron los títulos de su territorio, territorio que les pertenecía antes de la llegada de los españoles a México. Y esto fue para la defensa del territorio y para asegurar su propiedad frente a la amenaza que venía encima, que después fueron las haciendas, el despojo colonial y los conflictos con la Magdalena. Lo que se hace a finales de 1914 y en 1919 es los zapatistas, los que leí ahí y muchos otros que no quedaron constancia en los archivos escritos, utilizaron esos mismos títulos, los que nos mostraron aquí los compañeros, para luchar por la tierra en San Nicolás y la restitución de sus bienes comunales. Hay una continuidad de más de 500 años de esos papeles. Hay una historia de años de proteger celosamente esos papeles. Está la historia del señor Francisco Nava que lo amarraron a las vías del tren a principios del siglo pasado, por ahí de 1901, para torturarlo y quitarle los títulos. Incluso, bueno, está la historia, no sé si se pueda verificar, ustedes que han estudiado más los títulos, que la mancha roja es sangre. Parece, si es sangre o... Hay entonces en ese sentido una historia importante. Y la Revolución Mexicana, el levantamiento zapatista, está atravesado por esto. Miren, la verdad traía un texto bien largo, pero iba a ser muy aburrida, sobre los hechos de armas, sobre las diferentes rancherías. El monte aquí en San Nicolás no solo está vinculado a la zona de Santa Rosa, Xochiac, San Bartolo o Cotepec. Hay una fuerte vinculación hacia el Ajusco, donde estuvieron otros de los jefes zapatistas muy importantes. Había muchísimas rancherías en toda esta sierra en esa época. Y ahí es donde fueron
los principales refugios y los cuarteles zapatistas más importantes durante muchos años, porque era una zona difícil de accesar para las tropas federales. El Flojo, El Zorrillo, Agua Grande, Monte Alegre, Horno Viejo, Agua Chica, Agua de Lobos, todos esos fueron rancherías donde vivieron muchas familias de San Nicolás y donde después los zapatistas se refugiaron para darle guerra a los federales. Y hay también una relación muy importante con Santiago Tianguistenco, con Jalatlaco, con las rutas de peregrinación a Chalma. Todo esto integrado en esta región que son la Sierra de la Jusco-Chichinautzin ahora, y que era una zona muy importante porque era el único acceso de manera muy rápida a Cuernavaca, un baluarte zapatista. ¿Cuál era ese acceso? A través de la vía del ferrocarril México-Cuernavaca. Y los combates que se dieron en la región fueron muchísimos, la actividad fue muchísima. Aquí peleó el papá de Octavio Paz, que también se llamaba Octavio Paz. Él era un abogado de Mixcoac que contactó con los guerrilleros de San Nicolás, de la Magdalena, de Ajusco, y se sumó a las filas zapatistas en esta región. Fue una zona muy importante. Los invito pues a que lean el libro, y bueno, lo que hicimos nada más fue poner de manera ilustrativa, para concluir, fotografías de la revolución para que los conozcan. Puedes pasarlo, Israel. Para aquellos que no lo han visto, bueno, si quieres continúa. Presentarles. Continúa, esas ya las pasaron. Otra, más. Al coronel Julián Gallegos, que logramos obtener una foto. Bueno, esta es la hacienda de La Cañada, y los hacendados. Aquí está la hacienda de La Cañada, en 1912. Ahí se ve. Todavía esa estructura se alcanza a apreciar, ahí está el río Magdalena. Continuar. Todo esto se obtuvo en el rescate histórico que hicimos. Esta es la curva del ferrocarril aquí en la hacienda, donde ahora está para cruzar el río Eslava. Sí, atrás se ve la Jusco. Y fue un combate cuando quemaron la hacienda los zapatistas el 14 de julio, curiosamente, de 1914. ¿Le pasas? Estas son muy famosas, de Contreras. Contreras es Santa Teresa, cuando lo ocuparon los zapatistas. Aquí es la hacienda de Eslava, cuando lo tomaron los zapatistas y quemaron la estación. Continúa. Esta es gente que fue capturada de Contreras por los carrancistas, familias enteras que fueron capturadas y los acusaban de zapatistas, de Contreras. Aquí están jefes zapatistas, Epigmenio Enríquez, y el de abajo parece ser Manuel Castro, cuando ocuparon, Manuel Gallegos, cuando ocuparon la Ciudad de México. Los zapatistas de aquí fueron los primeros que llegaron al Zócalo, fueron de los primeros, entonces estaban más cerca, sí. Continúa. Es en Puente Sierra, las avanzadas zapatistas en Puente Sierra, y esta foto la tomaron en San Nicolás. Yo creo, porque no estoy seguro, que el que tiene el sombrero de lado es Pablo Bertis. Es difícil saber. Hay una historia de esta fotografía. Estaban los combates, vinieron unos periodistas de un semanario, los capturaron y los trajeron a la plaza de San Nicolás y los iban a fusilar. Los convencieron de que no los fusilaran y les tomaron la foto a los zapatistas aquí en San Nicolás, a zapatistas de San Nicolás. Continúa. Sí, lo que mencionaban hace rato, ya termino, perdón. Sí, si ven, está la composición obrera, la vestimenta y la composición campesina, ¿no? Es importante. Parece ser que el del sombrero de lado y pequeño era Anselmo de la Rosa. Las fotos que obtuvimos de él ya después y su familia ya son más viejos, es difícil, pero hay un gran parecido, pues. Lo que sí es que eran de San Nicolás. Anselmo de la Rosa,
El que está junto al que yo digo que es Pablo Vértiz, que tiene el rifle, el 30-30. Continuar. Él es el coronel Julián Gallegos. Después fue general. Se vistió así porque fue a un lugar donde tomaban fotografías en San Ángel. Y ahí está la historia. Está en el archivo Gildardo Magaña en la universidad. Hay que continuar. Nada más para que acabemos de ver las fotos. El que está junto al del rifle es Vicente Navarro Camacho. Él era de la Magdalena. Traicionó al zapatismo. No se escapó. Traicionó a Pablo Vértiz en 1915. Continúa. Él es nuevamente Vicente Navarro. Él es el general Francisco Pacheco, que era el jefe de todos los zapatistas durante muchos años aquí en la Sierra de la Jusco y Contreras. Continúa. Esta es una fotografía, el primer encuentro entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur en la fábrica de Contreras. Ahí es donde está Manuel Gallegos, el que le decía de los títulos, está Vicente Navarro, está Julián Gallegos, está Felipe Ángeles, Lucio Blanco, y bueno, un montón por la zona, ¿no? Que hay que... está... Ajá, pagado acá. Sí. A ver. Todos están... A ver, él es Lucio Blanco. Él es Vicente Navarro. Rafael Calimayor por ahí también está. Perdón, es que hace mucho no veíamos estas fotos. Pero están en el... Este es Manuel Gallegos, el de los títulos. A ver, Felipe Ángeles está por ahí. Pero es Ajá. No, perdón, este es Felipe Ángeles. Aquí está. ¿Sí? Es una foto muy famosa. Felipe Ángeles, pues todos conocen el corrido de Felipe Ángeles, ¿no? Puedes continuar, nada más para terminar. Esta foto es de octubre de 1914. Rosa Bobadilla, jefe zapatista, aunque no era de aquí de Contreras ni de la Jusco, era el Estado de México. Le mataron a su esposo y fue coronela. Y con ella anduvieron muchas mujeres de San Nicolás, concretamente de la familia de la Rosa. Una señora que se llamaba Doña Carmelita, que todavía fue hija de Anselmo de la Rosa. Todavía la alcanzamos a entrevistar y nos contaba cómo ella era la encargada de darles la carne cuando mataban un animal a los pacíficos y a las familias de los zapatistas en la hacienda de Temisco, cuando la guerra. Continúa. Una fotografía en lo que es la vía del ferrocarril. No sabemos dónde, pero está situada aquí en la región. Parece, sí. Continúa. Fue cuando los zapatistas de San Nicolás, bajo el mando de Julián Gallegos, volaron entre él en el kilómetro 37. Ahora sería el cruce entre la carretera Picacho y la ciclopista. 2 veces volaron el tren, 2 veces con una semana de diferencia, para impedir que las tropas federales tomaran Cuernavaca. Continúa. Aquí está lo que hicieron en el mero Pedregal. Todo esto salió en los periódicos. Continúa. Y esta es la división que les leí. El que está más alto en medio es Juan González. Yo sinceramente no sé quién sea aquí su familia. Hay algunos que dicen que es su familia. Esto es en Tlaltizapán, el regimiento González. Y la gente de San Nicolás, si ven, está el señor del sombrero antes, que parece San Anselmo de la Rosa, ¿no? Y bueno, los demás habría que identificarlos. Si alguien tiene fotos de sus abuelos o eso, ahí están estas fotos para que los identifiquen si estuvieron ahí. Continúa. Esta es la escolta y el general Valentín Reyes, que fue muy importante en la región. Fue el general más importante zapatista de la Ciudad de México, junto con sus 4 hermanos. Aquí está Genoveo de la O, Valentín Reyes, y atrás aparece Julián Gallegos, pero se ve mejor atrás. Perdón, en la siguiente. Ahí está Julián Gallegos, es el que no tiene la pierna. La foto es más o menos de 1926. Perdió la pierna en un combate, incluso está registrado, lo perdió en el Estado de México en 1917. Y pues ya no pudo seguir combatiendo.
y acabó en muy malas condiciones, en un establo en Tlaltizapán. Todavía por ahí hay un sobrino que tiene una carnicería que está ahí atrás de la clínica esta, de la 8, en Tizapán, sí. Y así acabó el general. Y bueno, ya las demás son de los generales de Ajusco, pero bueno, él es Manuel Reyes, que es que todos pelearon juntos, andaban juntos. Después los de San Nicolás quedaron bajo las órdenes de Valentín Reyes y con ellos siguieron combatiendo a los zapatistas. Bueno, esto ya es del fusilamiento del general Manuel Reyes, que tal vez alguno lo ha escuchado, del pueblo de Ajusco, con el que anduvo al final el coronel Juan González, Isidro Bertis, todos ellos. Pues es todo. Ahí está su fusilamiento. Pero ya en los cristeros. Ellos estuvieron en armas hasta 1927.